Brazoria, Manantial de Vida Central. Aleluya. Y todos los que nos van a ver a través de YouTube, a través de Facebook, sean todos cordialmente bienvenidos a casa del Señor. Gloria a Dios. Yo quiero dar la dirección y que los que están aquí en el área de Brazoria sepan que aquí hay una iglesia donde se Aleluya. adora al Padre, se adora al Hijo Amén. y se adora al Espíritu Santo. Y usted sepa que será bienvenido al Templo Manantial de Vida en Brazoria 908, ¿verdad, hermano Torres? Por si se me va la onda. 908. 900 East New York, Brazoria. ¿900 qué? East 900 East, 900 Este, New York New York Street, Street, Brazoria, Brazoria, Texas. ¿Y el CICOT cuál es? se lo debo. Ah, bueno, pero ahí lo buscan, ahí está el señor Google, es el pastor, ¿verdad? Mi deseo es de que sepan las almas que aquí hay un templo, que aquí hay una casa de Dios, donde usted puede venir a adorar al Señor juntamente con mis hermanos, ¿verdad? Que se congregan acá en el área de Brazoria. Me da mucho gusto de ver a mi hermana Leila, a todos ustedes, ¿verdad? Pero a la hermana Leila, Miriam, pues la conozco desde muchos años. Y gloria al Señor, y andaba pensando en el niño hace como 3 días y el colochito se me venía a la mente y aquí lo vine a ver al hijo de Miriam, el colochote ahora pues. Entonces, amados míos, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control porque el tiempo se va bien rápido. Ponga sus manitas sobre esta servidora, suya servidora de mi Señor, una servidora inútil, un vaso de barro en las manos del Señor y la gloria es para el Señor. Ore por mí. Amantísimo Padre, Señor que estás en gloria. Aquí estoy, Padre bendito, una vez más, Señor amado, dándote la gloria a ti, Padre bendito, dispuesta, Padre, como una vasija de barro, Padre. Y siempre he dicho y siempre lo diré, una vasija que se ha quebrado muchas veces. Una vasija que ha caído como la palmera en el suelo, Padre, pero que ha vuelto a tomar fuerzas, que tú las has levantado y que aquí sigue todavía de pie, Señor. Y tú es para la gloria de tu nombre, Señor, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino tuya, Señor. Porque a ti es la gloria y tú no la compartes con nadie. Úsame, Señor. Úsame otra vez. Espíritu Santo de Dios, usa mi vida. Ayúdame a predicar tu palabra, Señor, con denuedo y en la unción de tu Espíritu Santo. Toca las vidas. Ministra las almas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanas mías amadas, pueden tomar sus asientos, todo pueblo del Señor. Este mensaje está calientico. Ahora como a las 3 de la tarde, el Señor me dio este mensaje. Siempre soy de las personas que le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres que lleve? ¿Qué quieres, Señor? Guíame con tu Espíritu Santo. Y vino a mi mente el título de este tema. No huyas de la persecución. Señor, no huyas de la persecución. Hablando con el Señor en oración. No huyas de la persecución. Sí, no huyas de la persecución. Me traía el Espíritu Santo de Dios. Y dije, bueno, Señor, entonces yo me voy a sentar, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe a lo que tú quieras hablar a tu pueblo y hablar a mi vida en primer lugar, Señor. Y así que el
título de este tema se llama No huyas de la persecución. Yo quiero que usted lo repita juntamente con esta servidora. No huyas de la persecución. Que lo sepa el diablo y todos sus demonios, que la iglesia manantial de vida no va a huir de la persecución. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo, que nos da valor, que nos da coraje, que nos da valentía, que nos alienta y que nos consuela para seguir adelante. ¡Aleluya! Yo quiero que se vaya a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a leer la bendita y preciosa y poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 8 del 1 al 4 ahorita. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí la palabra de Dios nos habla de esa persecución que comenzó en Jerusalén ese día en que le dieron muerte a Esteban. La iglesia primitiva empezó a pasar por persecución, pero esta persecución les ayudó para bien. Y usted me preguntará, hermana Ligia, ¿pero en qué nos va a ayudar una persecución para bien? Pues es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. La iglesia primitiva pasó por esta persecución, liderada por Saulo de Tarso, el mismo apóstol Pablo, que después de haber tenido aquel encuentro con Jesús rumbo a camino a Damasco, ahí se vio confrontado con el Señor. Y ahí Saulo se rindió a Cristo. Y la vida de Saulo, ahora el apóstol Pablo, nunca volvió a ser igual. ¡Aleluya! Un hombre que estableció obras, un hombre ferviente en el camino del Señor. Amén, aleluya. A raíz de esta persecución, los cristianos fueron esparcidos, unos para Samaria y otros para otras regiones. ¿Qué quiere decir persecución? El significado bíblico de persecución. Dice que es hostilidad, que es opresión o maltrato infligido a los seguidores de Cristo debido a su fe, testimonio y obediencia a sus mandamientos. Dice que la persecución es un acto de enemistad que incluye discriminación, agresión física, encarcelamiento e inclusive la muerte. Pero vemos que esta persecución que comienza el día en que matan a Esteban, uno de los 7 diáconos, un hombre lleno de gracia,
lleno del poder del Espíritu Santo, un hombre lleno de sabiduría, al cual los líderes religiosos no pudieron soportar desde que les empieza a declarar la palabra, desde cuando Abraham sale de su tierra y su parentela, hasta que llega a Moisés y luego le continúa Esteban, al punto que los confronta a estos líderes religiosos y se ven confrontados por este hombre lleno del poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y mataron a Esteban. Pero Esteban vio la gloria de Dios y vio al Hijo de Dios a la diestra del Padre. ¡Aleluya! Y Esteban invocaba: Señor, Señor, toma mi espíritu. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Adoramos, Rey, aleluya. Pero yo quiero que usted vea, la iglesia estaba cómoda. Se habían aumentado los discípulos en Jerusalén. Miraban milagros, miraban señales, miraban maravillas. Pero la iglesia estaba cómoda. ¡Santo! Dormida en sus laureles, diría mi madrecita que está en Honduras. Así estaba la iglesia. Pero fue necesario un sacudir de Dios ¡Aleluya! para que la iglesia despertara Amén. y a raíz de esa persecución fuera dispersada. Y allí entonces se comienza a propagar el evangelio. ¡Aleluya! Vemos a un Felipe ardiente en su fe, predicando la palabra del Señor, Te adoramos, Padre. anunciando el evangelio. Bendito eres, Padre. ¿Les predicaba a quién? Les predicaba a Cristo. Poderoso eres, Señor. Por eso nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Bendito Dios. Anunciamos el evangelio de Cristo. Anunciamos las buenas nuevas de salvación. El mensaje que puede cambiar vidas. El mensaje que puede romper las cadenas del diablo. El mensaje que puede salvar a la prostituta, al drogadicto y aún al brujo. El mensaje de Cristo. ¡Ay, poder en Cristo! Y Esteban dice la palabra de Dios, predicaba a Cristo. Y dice en el versículo 6 más abajito, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La gente tenía hambre de escuchar el evangelio y fue necesaria la persecución, porque en Samaria por ahí andaba un mago llamado Simón, trastornando a la gente, pero con sus artes mágicas. Y era necesaria la persecución, porque allí habían almas sedientas que necesitaban escuchar el evangelio de Cristo. ¡Gloria a Dios! Pero Felipe no solamente daba el mensaje de Cristo, no, porque dice que ellos oían y veían las señales que hacía. ¿Por qué? Porque los endemoniados eran libres. ¡Amén! Salían los espíritus inmundos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¡Aleluya! Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Dice la palabra del Señor que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Y sin lugar a duda, ahí había mucho gozo, porque estaba viendo una cosecha de almas. Aleluya. Pero fue necesario que Dios removiera la zafata, que Dios removiera los cimientos, que Dios sacara de la comodidad a sus discípulos, a la iglesia primitiva. Así es. Dios tiene que remover nuestra zafata. Dios tiene que remover nuestros cimientos. Usted ve lo que está pasando. Es una persecución. Pero yo hablaba con Dios y venía a mí esto. ¿Cuántos cristianos y quizás aún nosotros mismos estábamos muy cómodos? Dios nos ha dado talentos. Dios nos ha dado de sus dones. Amén. Dios nos ha dado esos preciosos regalos. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? ¿Cuántos cristianos se habían apartado del camino del Señor y se habían ido tras el dólar, se habían ido tras el money, se habían ido tras el dinero? ¿Cuántos cristianos habíamos dejado de congregarnos? O íbamos 2 días para no ir 3 días a casa de Dios. ¿Cuántos cristianos le habían hecho un trato con Dios? Señor, si me permites cruzar la frontera, yo te prometo que te voy a servir, Señor. Aleluya. Pero muchos se olvidaron. Amén. Hay poder. Yo no le estoy hablando a los inconversos. Ayúdanos. Yo le estoy hablando a la iglesia de Cristo. Amén. Aleluya. Es necesaria la persecución, mi hermano. Amén. Así es. Pero ahí se ve quién es quién. Santo. En la hora de la prueba es donde Dios conoce quiénes en verdad le amamos. Aleluya. Cuando todo va bien, no. Cuando todo va mal es cuando Dios dice, ese es mi hijo, esta es mi hija. Se le levanta tempestad por acá, se le levanta el río por allá, se le levantan las ondas por acá, se le levanta el huracán, el ciclón, pero ella permanece de pie. Aleluya. Y aunque se dobla como la palmera, pero ella vuelve a levantarse y vuelve a tomar fuerzas. Fue necesaria la persecución. Hubo una gran persecución en la iglesia de Jerusalén. Saulo asolaba la iglesia. ¿Usted no ve cómo está siendo asolado allá afuera? Usted ve en Minneapolis lo que está pasando por todas partes. Usted ve que han matado aún a ciudadanos americanos. Pero con mucho respeto, respetamos al presidente de esta nación. Amén. Pero no hay autoridad sino establecida por Dios, dice la palabra del Señor. Amén. Así es. Pero ningún presidente es más que Dios. Dios pone reyes y quita reyes. Amén. Y Aleluya. si Dios está usando al presidente Donald Trump para corregir a algunos cristianos que estábamos bien acomodados, a Dios sea la gloria. Amén. Aleluya. Amados míos, estaba asolando a la iglesia Saulo. Entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Es lo mismo que está pasando ahorita.
Amados míos, vaya hacia Hechos ahí mismo y vamos a ver rápidamente del 18 al 20. Ahí mismo, pero en el 18 y el 20. Y dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aleluya. Vemos a un Pedro lleno de coraje, lleno de valentía. Vemos a una iglesia fiel, vemos a una iglesia llena de coraje. Aleluya. El mago Simón pensaba: ¿cuánto quieren que les dé? Les doy tanto. Yo quiero eso que ustedes tienen. El diablo va a querer lo que usted tiene, hermana Leila. El diablo va a querer lo que usted tiene, lo que usted tiene. Pero no se negocia con el diablo. No se juega con el diablo. No se juega con el pecado. Aleluya. No pierdas tu unción por un plato de lentejas. No pierdas tu unción por un plato de lentejas. Aleluya. No pierdas el don que Dios te ha dado por un plato de lentejas. Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. No pasarán. Pero ¿qué pasa, amados míos? La gloria sea para el Señor. Amén. Aleluya. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Si viniera alguien y le dijera a esos mercaderes del evangelio: ¿cuánto te doy? Yo le aseguro que caen muchos, porque hay muchos mercaderes del evangelio. Yo le aseguro que caen muchos. Hay muchos que se han ido tras el camino de Balaam. ¿Quién era Balaam? Era un profeta extranjero, era un adivino, pero que se fue tras la avaricia. Quiso maldecir al pueblo de Dios, pero por instrucción divina tuvo que bendecirlo. Aleluya. Porque usted es bendecido. Amén. Porque yo soy bendecida. Amén. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Nuestra fe no es negociable. Señor, aleluya. Cristo viene pronto, iglesia. Hay muchos que se han ido tras el camino de Balaam. El Espíritu Santo hablaba y me ministraba. Hay muchos aún pastores que comenzaron bien, pero se están yendo tras el camino de Balaam. Tengamos cuidado, iglesia de Dios. Amén, amén, Cristo aleluya. viene pronto. Amén, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Cristo viene pronto. Vemos una iglesia ardiente. Vemos un Felipe que ardía su corazón. Y yo me imagino, si lo parafraseamos, Felipe diciéndole a Simón: estás equivocado.
Yo no vendo el don de Dios. Yo no negocio con el don de Dios. Pero ¿cuántos mercaderes del Evangelio están negociando con la palabra de Dios? Se ha levantado una ola, lo digo con mucho respeto, una ola de pastores y de pastoras que dicen: Dios me llamó al pastorado, Dios me llamó a ser pastora. Yo te quiero decir, iglesia, el pastorado no es porque haya sido a una escuela bíblica. Yo he ido a una escuela bíblica, pero allí a mí se me enseñó. El pastorado, cualquier ministerio, es dado por Dios. Amén. No es dado por los hombres. No es porque yo quiera. Señor. Si eres llamado por Dios, si eres llamado por Dios al pastorado, Dios te va a respaldar. Así es. Vendrán pruebas. Te sentirás frustrado algunas veces, sí. Pero Dios te va a respaldar, mi hermano. Dios te va a respaldar, varón, varona. Y con mucho respeto lo digo. Pero si en verdad son llamados por Dios, adelante. Pero al menos esta sierva inútil no se quiere meter en esos zapatos. No, mis hermanos, son zapatos. Es terrible, hermanos, si a veces con nuestra propia casa no podemos. Hermanos míos, a mí hace un tiempo para atrás, no, pues ya me prestaba mi iglesia, esto y lo otro, no, que ya qué. No. Yo siento que no es de Dios. No, uno sabe, hermanos. Uno sabe. Ahora también he dicho algo y Dios me conoce. Si fueras tú, Señor, me lo tendrías que confirmar. Entonces sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero porque uno se vaya a ir a poner, hermano, eso no es juego. Pero muchos negocian hoy con el Evangelio. Muchos se van tras el camino de Balaam. La iglesia ha perdido el temor de Dios. Hemos perdido el temor de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No perdamos el temor a Dios, iglesia. Ahora mire, vámonos rápido. Ya vamos terminando. Váyase a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la bendita palabra del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué dice? En una prueba, en dos pruebas, en tres, cuatro, no, en diversas pruebas, dice el apóstol Pablo. Y si usted ve aquí, la palabra clave en este libro es sufrir y es sufrimiento. El tema en este libro es el sufrir como cristianos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diversas pruebas. Vamos, que ahí es el 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser sometida a
fuego. Nuestra fe tiene que ser probada. Como dijo el apóstol Pablo ahí en uno de los versículos, no recuerdo ahorita, pero dice, para que llevemos por todas partes las marcas de Cristo. Las marcas de Cristo. Cristo padeció, Cristo sufrió, Cristo fue vituperado, Cristo fue rechazado, Cristo llevó a la cruz hasta el Gólgota, Cristo fue escarnecido, Él sufrió en carne, Él pasó desvelos, Él pasó rechazos, Él pasó calumnias, Él pasó murmuraciones, pero Cristo no se rindió. Queremos gloria, pero no queremos llevar las marcas de Cristo, iglesia. Es necesario llevar las marcas de Cristo. El fuego nos refina. Los procesos sacan aquello que estorbe nuestras vidas. Los procesos no son para tumbarnos. Los procesos sacan la escoria. Los procesos sacan la basura. Lo que no está bien en nuestras vidas. Eso hace el fuego de la prueba. El proceso no es para dejarte tirado. El proceso es para sacar lo mejor de ti. Amén. Y para sacar lo mejor de mí. Vive Dios. Antes yo solía decirle al Señor, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero hasta cuándo, Señor? Pero eso fue antes que me enseñó el Señor Aleluya. a decirle, Señor, está bien, Señor, está bien, sigue formándome. Estaba muy fea mi vasija. Bendito Y Dios. tú le estás dando brillo, tú le estás quitando toda esa basurita que estaba fea, Señor. Ay, poder en Cristo. De esa oruga fea, vas a ser una mariposa hermosa. Señor. Vas a seguir predicando este evangelio, Señor, para que sigas reconociendo que la excelencia del poder no está en mí, sino en un vaso de barro. La excelencia del poder es tuya, Señor. Y he aprendido a decirle, está bien, Señor, está bien, síguele, síguele, mi Cristo, aunque me estoy comiendo mis lágrimas, pero como dice el pastor, a veces primero te salen amargas, pero ya luego las sientes dulces. He aprendido a decirle al Señor, gracias, Señor, no me quites la prueba, Señor, cuando yo quiera, cuando tú quieras, Señor. Porque nosotros queremos a veces, quítame esto, Señor. Oh, pero el Señor dice, no, todavía no. Te estoy procesando. Bendito Dios. Estoy sacando lo mejor de ti. Santo. Y cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando aprendemos a obedecer, cuando aprendemos a decirle al maestro de Galilea que se haga a tu manera y no a la mía, entonces es allí cuando Dios se glorifica. Amén. Aleluya. Tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. Es cierto que viene el lloro, pero también viene la alegría. Hay momentos de escasez, pero hay momentos de bonanza. Pero recuerde usted, amado mío, que nosotros vamos caminando una carrera hacia una herencia incorruptible, hacia una herencia inmarcesible, hacia una herencia incontaminable. Aleluya. Y esta herencia no se arruina. Esta herencia no se
valor. Vale la pena sufrir por causa de Cristo. Vale la pena ser probados, iglesia. Vale la pena seguir adelante. Porque nuestra herencia está en los cielos. Aquí solo somos peregrinos. Aleluya. Y esa herencia, esa no se desvaloriza. Esa no pierde su valor. Mire que dice el 4.1 rápidamente porque el tiempo, por favor, díganme. 4.1 dice, de ahí mismo de Primera de Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Bendito Dios. Cristo es nuestro Maestro. Amén. Queremos gloria, queremos unción, hay que pagar el precio. Queremos gloria, no que sea nuestra gloria, no, la gloria es para el Señor. Queremos unción, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Y es lo que no queremos. Entonces, amados míos, ya terminando, dice la palabra del Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y quiero que se vaya rápidamente, solamente 2 versículos y nos vamos. Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan fue exiliado a la isla de Patmos, pero ¿por causa de quién? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Por causa de la palabra de Dios hay que padecer. No como malhechores, dice la palabra de Dios, no por andarnos metiendo en lo ajeno, en lo que no tenemos que meternos. Pero padezcamos como cristianos. Padezcamos como cristianos, porque una cosa también usted tiene que saber y nuestro pastor nos los ha dicho. Una cosa es la prueba, otra cosa es la disciplina. Es muy diferente. Amén. Uno sabe cuando Dios nos está probando y cuando Dios ha agarrado la vara también. Yes, Uno amén. mismo lo sabe. Uno sabe cuando es la vara que Dios ha agarrado y Dios dice, es que te querías ir por allá, tremenda, es que no me quieres obedecer, pues tengo que traerte esto. Una cosa es prueba y otra cosa es disciplina. Amén. Pero sea prueba o sea disciplina, es porque Dios nos ama. Amén. Y Él quiere el bien para nosotros. Amén, Él no aleluya. quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que sigamos adelante. Y por último, Mateo 5. Y dice lo que dice la bendita palabra del Señor. Mateo 5, capítulo 10. Versículo 10, al versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vamos a ver desde el 10, dije, ¿verdad? Es el 10, sí. Vamos, en el nombre de Jesús. Me va la onda para que ustedes vean. Pero aquí está el Espíritu Santo. Amén, amén. El capítulo 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Bienaventurados, dice, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nuestro galardón es grande, dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, dice, lo arrebatan. Solo los violentos, solo los valientes. Entonces, amados míos, concluyendo este mensaje, este tema, la palabra de Dios nos enseña que la persecución es para sacarnos de la comodidad, para que arda nuestro corazón, así como ardió el corazón en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos estanquemos. La iglesia primitiva estaba estancada, muy cómoda. Entonces tuvo Dios que permitir la persecución para que el evangelio fuera llevado a otras regiones. Aleluya. La iglesia primitiva fue llena de coraje, fue llena de valentía. Y es lo que Dios quiere de usted y Dios quiere de mí. Dios no quiere una iglesia en 4 paredes. Aleluya. Dios quiere que nuestro corazón arda, que nos volvamos apasionados por las almas. Vive Dios. Porque si amamos a Cristo, debemos de amar las almas. Debemos de visualizar el infierno. Ahora mismo están cayendo miles al infierno. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Dios no quiere una iglesia en 4 paredes. Dios quiere una iglesia llena de fervor. Que el Espíritu Santo nos llene. Porque para eso es el Espíritu Santo. No como pensaba Simón el mago. El Espíritu Santo no se vende. El Espíritu Santo es para ser testigos del poder de Dios. Aleluya. En Jerusalén, en Samaria y en lo último de la tierra, que tiene un gran significado. Amén. Para eso es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la persecución funcionó para expandir el evangelio de Cristo. La persecución fortaleció la iglesia primitiva. Que tu fe crezca. Aleluya. Que tu fe se fortalezca. Amén. Porque tú no estás solo ni sola. Porque Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios quiere cristianos firmes, cristianos comprometidos. Eso quiere mi Señor. Dios quiere que de una vez por todas haya firmeza en nuestras vidas, haya compromiso. Porque nunca hemos sido cristianos meramente comprometidos. Eso lo digo por mí. Dios quiere cristianos comprometidos. Cristianos que no le temamos a esta persecución. Porque arriba de cualquier rey gobierna el alto y el sublime, dice en el libro de Daniel. Hay un alto y sublime
que Él gobierna sobre los hombres, que Él gobierna sobre toda autoridad. Hay un alto y sublime, y a ese sí debemos temer. De allí a ningún mortal. Pero a mi Dios, a ese sí debemos temer. Iglesia de Cristo, denle un aplauso bien fuerte a mi Señor.